I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? The show is about nothing. Well, it's not about nothing. No, it's about nothing. El mundo está dividido en dos grandes grupos, los que prefieren Seinfeld y los que prefieren Friends. Yo estoy en el primer grupo y en este simpático video les voy a demostrar por qué. Por eso hoy, entre los resumos y demás, ¿por qué Seinfeld es mejor que Friends? Aclaración, esto es mi opinión. Si son fanáticos o fanáticas de Friends, no se enojen y dejen su opinión en los comentarios. No se saquen como Tommy Wiseau. Tenía 17 años cuando vi mi primer capítulo de Friends. Fue el primero, el piloto. Y no me gustó. No sé por qué, pero no me causó gracia. Varios meses después enganché en la tele, sí, en la tele, porque antes las cosas se veían en la tele, enganché en la tele el capítulo 12 de la temporada 4, el de los embriones, capítulo donde Mónica y Rachel compiten contra Chandler y Joey para ver qué dupla conoce más a la otra. Ese capítulo me encantó, a pesar de que eran puros chistes internos y muchas referencias a otras cosas que no conocía, me convenció el hecho de que ellos eran amigos desde hace muchos años y yo me podía sentir parte de ese grupo. Aunque lo que más me convenció de ese capítulo fue una de las frases finales. Cómo se había llegado a la situación de una mina teniendo los hijos de su hermano era algo que iba a tener que descubrir viendo más capítulos. Como también tenía que descubrir de dónde había salido ese perro blanco, por qué Chandler y Joey tenían un pato y un pollo, qué significa ese gesto y la pregunta más importante de todas. What is Chandler Bing's job? A partir de ese día empecé a ver todos los capítulos de Friends y me volví fanático, me parecía la mejor comedia del mundo. Hay que tener en cuenta que en esa época no tenía internet y dependía de los capítulos que pase el canal Warner. Un par de años después, ponele a los 27 o 28, ya con internet y con la posibilidad de descargar los capítulos por torrent, la vuelvo a ver y me seguía pareciendo genial, pero había algo que no me gustaba para nada, algo que hacía que no fuese una comedia perfecta. Tenía muchos momentos emotivos, muchos momentos dramáticos, como cuando Chandler está triste porque está enamorado de la novia de Joey, He's my best friend. o como cuando Ross y Rachel discuten de verdad. Lindos momentos, pero no me parecían tan bien logrados como los momentos cómicos. Casi todos los capítulos, por no decir todos, terminan con los personajes reflexionando sobre las cosas que hicieron mal. Como por ejemplo en el excelente capítulo donde Ross está histérico porque Joey sale con Rachel y los invita a comer. I'm fine. I mean, at first I was like, ah! Me parece de los momentos más graciosos de Ross y uno de los capítulos donde más me reí. Pero termina con una reflexión donde Ross admite que estuvo mal y pipi, y eso me la rebaja. Otro ejemplo es el capítulo donde Phoebe y Rachel se enteran que Mónica y Chandler son pareja y juegan a esto de ellos no saben que nosotros sabemos. They don't know that we know they know we know. En ese capítulo se crean situaciones muy graciosas, pero lo llevan para el sentimentalismo cuando Chandler admite que está enamorado de Mónica. I love you, Monica. I love you too, Chandler. Después de Friends seguí viendo otras sitcom y todas eran iguales en ese aspecto, ¿no? Momentos cómicos mezclados con momentos emotivos y con finales donde los personajes aprenden algo. Casi muy parecido a He-Man, pero sin la reflexión final. Un viejo dicho dice, no juzgues un libro por su cubierta, lo que significa que el exterior no muestra lo que hay dentro. Todos los personajes son buena gente, que se quieren casar, que quieren formar una familia, que si hacen algo malo al toque se arrepienten, que aprenden a ser buenas personas, en fin. Voy a usar una frase que está muy de moda y que casi siempre se usa mal, pero bueno. Estas sitcom eran políticamente correctas, están diseñadas para no ofender a nadie y para que nunca te enojes con los personajes. Y después de ver tantas sitcom dije, serán todas así. Hasta que un bonito día decidí ver Seinfeld. Seinfeld trata más o menos de lo mismo que Friends, un grupete de amigos que viven en Nueva York y tienen conflictos comunes como cuando no se acuerdan dónde estacionaron o como cuando no pueden conseguir un pan de centeno y Jerry se lo termina robando una vieja. Pero la gran diferencia entre esta y Friends es que Seinfeld no tiene ni un solo momento emotivo, no, ni uno solo, es 100% comedia. Los personajes no son buena gente, cuando hacen algo malo no se arrepienten y al terminar los capítulos no aprenden nada. Por ejemplo, en un capítulo Seinfeld va a un restaurante de un inmigrante pakistaní que sirve comida yankee mexicana. Como le va mal, Jerry le aconseja que venda comida pakistaní y el tipo acepta. La cagada es que le va igual de mal y encima tiene que cerrar el local y encima tiene que volverse a su país. Y Seinfeld, lejos de reflexionar y darse cuenta que estuvo mal, se ofende porque la comida no es buena. You know, I think I'll just take the check. You bad man. You very, very bad man. Bad man?
Could my mother have been wrong? Otro ejemplo, en el capítulo 19 de la temporada 6, Seinfeld va al dentista, y cuando se despierta de la anestesia, ve como el dentista y el asistente se están vistiendo, entonces cree que lo violaron. And not only that, my shirt was out. Your shirt was out? I think so. En ese mismo capítulo, Kramer tiene un problema en la boca que le complica el habla y lo confunden con un tipo con problemas mentales. No. I've been living alone a long time now. Well, I think that's the tops. El problema termina con Seinfeld confirmando que el asistente lo violó. One afternoon, my hygienist and I decided to have a little fun with one of our patients. O sea, no termina con Seinfeld aprendiendo a no juzgar a las personas, ni con Kramer aprendiendo a no burlarse de la gente con problemas. No. Seinfeld es políticamente incorrecta. En realidad fue políticamente incorrecta. La corrección política va cambiando con el correr del tiempo, pero bueno, eso es tema para otro video. Volviendo. Friends intenta todo el tiempo que empatices con los personajes y los quieras y quieras ser como ellos. Contrariamente, Seinfeld quiere que los odies y te caigan mal y que jamás en tu vida quieras ser como ellos ni tener amigos como ellos. Ambas series logran lo que se proponen. Pero antes de seguir con esta comparación, les voy a contar en qué contexto histórico salen estas series. Hasta los 80 las sitcom eran algo, ¿cómo decirlo? Ñoñas. Todas graciosas, pero mostrando siempre valores familiares y de amistad. Casi todas mostraban familias clásicas que representaban el sueño americano. La que más se animó a mostrar algo distinto fue la sitcom de Honeymooners en el 1955, que mostraban por primera vez un matrimonio de forma no idílica. Fue medio polémica porque el personaje del chabón tenía como chiste recurrente que quería fajar a la esposa, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que duró una sola temporada, fue demasiado para la época. Pero fue la inspiración para hacer, por ejemplo, a los Picapiedras, como bien explica Roger Myers en Los Simpsons. If it weren't for someone plagiarizing the Honeymooners, we wouldn't have the Flintstones. Pero muchos años después, a fines de los 80, apareció un canal nuevo llamado Fox que quería hacerse un lugar en la televisión yankee con comedias distintas a las que se veían viendo. Y así aparecieron dos series que marcaron un antecedente, Casados con Hijos y Los Simpsons. Ambas mostraban familias que no eran del todo felices y que no siempre terminaban abrazados y dando un mensaje de paz y amor. Por ejemplo, en uno de los primeros capítulos de Los Simpsons, Bart es un genio, Bart miente en un examen y todos creen que es un superdotado. Por eso mismo, Homero lo empieza a querer más y a pasar más tiempo juntos. Al final Bart confiesa la verdad y Homero, en vez de decir, no importa hijo, lo importante es que me dijiste la verdad y aprendimos a pasar tiempo juntos, como haría, no sé, Bill Cosby, se enoja y lo quiere cagar a trompadas, y así termina el capítulo. Estas dos series marcaron un precedente para que en los 90 pudiera aparecer Seinfeld a hacer su serie con una estética parecida. Larry David, co-creador de Seinfeld, definió su serie como sin abrazos, sin aprendizajes. Y bueno, Friends surge porque la repegó Seinfeld y hicieron una parecida. Bueno, no es tan así. En realidad, Friends vino a completar algo que Seinfeld eligió dejar incompleto. Yo soy Lucas Baini y vengo a explicar por qué Friends fue mucho más que la línea Pepsi de Seinfeld. Muchos de los elementos de Friends son bastante fantasiosos. Por ejemplo, que 6 veinteañeros con trabajos poco remunerados puedan vivir en departamentos enormes en el medio de Manhattan sin demasiado esfuerzo. Dale, Joey laburaba menos que Macri como presidente y aún así le daba para el café todos los días. Raro. Pero hubo algo que desde el primer episodio marcó la diferencia. La idea de tener al grupo de amigos como elección de familia. En el piloto vemos cómo el grupo obliga a Rachel a cortar sus tarjetas de crédito en un claro mensaje. Los padres están fuera de la foto. Los amigos son la nueva familia. Los amigos son las personas en las que podés confiar. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Seinfeld se hizo histórica por ser la serie de amigos que trataba sobre la nada misma. Friends sería la que tratara sobre todo. Crisis laborales, dudas existenciales, relaciones, miedos y logros en una década con muchas más dudas que certezas. Okay, thank you very much. Para entender las diferencias entre Friends y Seinfeld les voy a pasar a relatar dos situaciones similares que ocurren en ambas series pero que fueron resueltas de forma diferente. En un momento, en Friends, Mónica y Chandler están re de novios y re felices y ellos se re quieren casar. La cagada es que él no quiere porque le tiene miedo al compromiso. Así están varios capítulos que nos casamos, que no nos casamos, que nos casamos, hasta que ella se cansa, deja a Chandler para volver con Richard, su exnovio, que sí se quiere casar. Recién ahí Chandler recapacita y dice, uy, sí, ahora me quiero casar. Pero es tarde, Mónica ya se fue con Richard. No, mentira. Lo está esperando ahí con muchas velas y se casan y el público se pone re contento. Yes.
Para los productores de Friends era inconcebible que no se casen. Se tenían que casar sí o sí y ser felices. En Seinfeld, George se quiere casar y va a buscar a su exnovia y ella acepta el toque. En ese mismo capítulo, George se arrepiente y está casi toda la temporada viendo cómo puede salirse de esa situación. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Con George dándose cuenta de la importancia del matrimonio? ¡No! ¿Con George recapacitando y diciéndole la verdad a la novia? ¡No! Se soluciona porque la futura esposa se muere intoxicada lamiendo los sobres de las invitaciones para la boda. Dead? I'm so sorry, George. Yeah. Y uno podría pensar que George se pone triste y reflexiona sobre lo mal que estuvo. ¡No! Se pone contento porque zafó el casamiento. Anyway, I've got the funeral tomorrow, but my weekend is pretty wide open. And, I was wondering... Hello? Ninguna otra sitcom se animó a hacer algo así. Y es porque ninguna sitcom se animó, o no quiso, a que rechaces a sus personajes. Entonces Seinfeld puede hacer que George se ría de la muerte de su esposa porque a lo largo de toda la serie se esforzaron para demostrar que todo lo que haga George está mal. Esa es la gran diferencia entre Friends y Seinfeld. Friends busca todo el tiempo que empatices con los personajes y que los quieras, y Seinfeld no. Seinfeld quiere que los odies. El final en ambas series también marcan una gran diferencia entre el tipo de comedia que es cada una. Friends termina con todos contentos y felices, Chandler y Mónica con hijos yéndose a vivir a las afueras, Phoebe y Mike casados, Joey con un spin-off que fracasó, pero lo peor fue el final de Rachel y Ross. Ella tenía el retrabajo en Francia, que era lo que siempre soñó, y se estaba yendo para allá, pero el pelotudo de Ross se da cuenta que la ama y le boicotea todo para que se quede. Y se queda, Rachel se queda. Bueno. La cosa es que terminan todos felices y contentos y felices. Por otro lado, Jerry y los pibes terminan perdidos en un pueblo y se cagan de risa de un tipo que le robaron el auto. Justo en ese pueblo hay una ley en contra de ser malas personas y les hacen un juicio. En el juicio aparecen varios de los personajes que hicieron una participación en la serie a contar cómo ellos le cagaron la vida. Very bad. Very, very, very bad. Al final los meten presos y la serie termina con Seinfeld haciendo stand-up en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que lo que hace Friends está mal. Para nada. Friends es alta serie que después de Los Simpsons es la más referenciada en cuanto a situaciones de la vida cotidiana. Y además nos regaló mucho más códigos que Seinfeld. How you doing? Unagi. De todas formas, creo que Seinfeld tiene capítulos mucho mejores que Friends. Acá va mi top 5 de capítulos de Seinfeld. Puesto 5. The Contest. La madre de George lo descubre haciéndose la paja y del susto se cae y se quiebra la espalda. Entonces George jura no masturbarse más. La muchachada se suma y entre todos apuestan a ver quién aguanta más sin masturbarse. I'm out. The Chicken Roaster. Enfrente del departamento de Kramer ponen un local de pollos con un cartel de neón que no lo deja dormir. Entonces Jerry y Kramer cambian de departamentos y también cambian de rol. I'm on no sleep. No sleep. You look a little stressed. Oh, I'm stressed. Puesto 3. El nazi de la sopa. En el barrio ponen un local de sopas que parecen ser las mejores sopas del mundo. La cagada es que la atiende un nazi que tiene un sistema muy estricto para hacer los pedidos y si no los cumplís te quedas sin sopa. You know what? Has anyone ever told you look exactly like Al Pacino? You know, Scent of a Woman? Hoo-ah! Hoo-ah! Very good. You know something? No soup for you. Come back. 1 year. Puesto 2. El piloto. Pero no el piloto de la serie, sino un capítulo que se llama El Piloto. Durante toda la temporada 4, Jerry y George están escribiendo una sitcom llamada Jerry que trata de lo mismo que Seinfeld. Hacen un casting para conseguir los actores que interpretan a los personajes y hasta llegan a grabar un piloto. Puesto 1, el restaurante chino. Este capítulo es genial, pero genial, genial. Todo el capítulo transcurre en un restaurante chino mientras ellos esperan a que le den una mesa. Nada más, el capítulo es solamente eso y es genial. We've been waiting here. Now I know we were ahead of that guy. He just came in. Oh no, Mr. Cohen always here. He's always here. What does that mean? What does that mean? Pero para ser justos, voy con el top 5 de capítulos de Friends. Pero no son míos, sino de Luca Baini. Número 5, The One with All the Thanksgiving.
Ross se queja de estar pasando el peor de los días de Acción de Gracias y entonces el grupo empieza a recordar sus malas experiencias en la fecha. Todo termina con Mónica bailando con el pavo en la cabeza para alegrar a Chandler. El recorrido hasta esa escena y su significado es lo que pone a este capítulo ahí en el ranking. You are so great. I love you. Número 4, el capítulo en donde todos se enteran. Phoebe y Ross se enteran lo de Mónica y Chandler. Desde los gritos de Phoebe en la ventana hasta su coqueteo con Chandler y el final de Ross con su jefe, este es de los más graciosos de toda la serie. Maybe I'll dance for you. Número 3, la propuesta parte 1 y parte 2. Cuando pensamos en Friends por fuera de las risas, lo que más destaca es el crecimiento en la relación entre Mónica y Chandler. El capítulo doble que termina con las velas y ella proponiendo casamiento es de esos momentos que te sacan una sonrisa aunque se te haya muerto el perro. Número 2, el episodio en donde nadie está listo. En la época en la que el presupuesto aún era chico, Friends tenía que recurrir a capítulos económicos que sucedieran en una sola locación. Este capítulo botella no solo es de los mejores de la serie, sino que es de los mejores ejemplos de cómo encapsular una ficción en un solo lugar. Puesto número 1, el de los embriones, el que resume lo que es Friends. Risas con la apuesta por el departamento, lo bizarro del pato y la gallina, la unión que hay en el grupo a pesar de sus diferencias y la emoción con el final de Phoebe. El mejor capítulo de la serie. Conclusión. Las dos series son geniales porque hicieron feliz a toda una generación noventera y lo siguen haciendo ahora. En mi opinión, Seinfeld es muy superior en cuanto a comedia por su humor negro, su oscuridad y por no mezclar situaciones graciosas con momentos emotivos. Por otra parte, con sus grandes altos y profundos bajos, Friends es una cápsula del tiempo, una carta de amor que la generación X se escribió a sí misma. No se puede pensar en los 90 sin pensar en Friends. Michael Jordan y Menem viendo Mi Pobre Angelito en un VHS no son tan noventosos como un episodio de esta serie. Por supuesto que hay espacio para la relectura, pero es ese flechazo de nostalgia, el encontrar un lugar seguro para visitar antes de ir a dormir, esa identificación instantánea. Todo eso hace que Friends sea revisitada una y otra vez, y en esa repetición perpetúa su condición de ser la serie más popular en la plataforma donde se la vea. De todas formas, por más que Seinfeld me parezca mejor, Friends tiene algo que le suma 10 puntos, algo que Seinfeld nunca va a tener: a Paul Rudd. Bueno, nos vamos. Esto fue Por qué Seinfeld es mejor que Friends. Le agradezco infinitamente a Lucas Baini por sumarse en este debate. Le dejo en la descripción un link a su canal para que vean su último video de Friends donde nos muestra los cambios en el guión original. Después nos pegan una suscribida y una comentada y una me gusteada y nos siguen en Twitter que tenemos Twitter y nos siguen en Instagram que tenemos Instagram. Y después de hacer todo eso, le hacen caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.